Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. En nuestra época, estas tres potencias han tenido grandes diferencias. ¿Cómo olvidar las guerras de sucesión española en la que participamos? A continuación les hablaré más sobre los conflictos en estos países y cómo nos afectó a nosotros los piratas. A lo largo de la historia siempre han existido los piratas. Desde que la primera persona zarpó en un barco y navegó por los mares de la antigüedad. Hubo bandoleros de mar en la antigua Grecia y en el Imperio Romano. A los vikingos también los podemos tomar en cuenta. Existieron en China, la India, el Mediterráneo, incluso hoy en día aún existen hombres que se dedican a estos negocios. Ellos fueron la causa de que naciera la Armada Real o la Guardia Costera, sobre todo para impedir el contrabandismo en los mares ingleses. Stuart Robertson señala que quienes cometen este acto delictivo han recibido diferentes nombres a lo largo de los siglos: pechelingue, filibustero, raquero, corsario, bucanero, pirata. Todos estos conceptos se distinguen entre sí por sutilezas que, sin embargo, resultan inapreciables para el marinero privado de su barco y degollado. En la presente cápsula les haré un recorrido por el nacimiento de la cultura de la piratería dentro del antiguo Egipto, la Grecia clásica y el Imperio Romano, así como les mencionaré algunos de los mitos que giran en torno a figuras que podemos considerar piratas hoy en día. Acompáñenme en este recorrido. En la antigüedad. Alberto Portland menciona en su artículo "De los minoicos a los romanos, viajeros de la antigüedad", que la navegación primitiva se hizo por ríos y lagos, en aguas tranquilas a bordo de balsas y canoas de piel, ya que para el mar se necesitaban embarcaciones sólidas, capaces de resistir marejadas. El autor señala que durante muchos siglos se navegó a la vista de la costa, porque adentrarse en el mar significaba perderse. Fue hasta que unos marineros osados se atrevieron a salir a mar abierto, quienes mantenían su curso con referencia en el sol durante el día, mientras que por las noches se guiaban mediante las estrellas. Se enfrentaban al problema de las noches nubladas, de manera que la navegación de altura solo se podía llevar a cabo con un buen tiempo y en unos pocos meses al año. Para medir la latitud en que se encontraban se diseñaron los primeros instrumentos náuticos, la ballestilla o báculo de Jacob, que permitía calcular con cierta aproximación la altura del sol y las estrellas sobre el horizonte para deducir la posición del navío. La inexistencia de cartas de navegación se suplía con los derroteros en verso. Eran unos cantos que los pilotos debían aprender de memoria, apoyados por la cadencia y la rima, en las cuales se detallaban los accidentes sucesivos de un litoral específico. Es con estos métodos que antes de los mapas y las brújulas se podían reconocer aquellas líneas de costa que nunca habían visitado hasta entonces. Los piratas han existido desde tiempos inmemoriales. Sus zonas de mayor actividad coincidían con las de mayor tráfico de mercancías y personas. Las primeras referencias históricas sobre la piratería datan del siglo V, antes de nuestra era, en el Golfo Pérsico. Su actividad se mantuvo durante toda la antigüedad. Otras zonas afectadas fueron el mar Mediterráneo y el mar de China.
Los egipcios consideraban piratas a los pueblos del mar de quienes sufrieron ataques desde el siglo XIV, antes de nuestra era, debido a que la principal expedición contra ellos había venido por esta vía. Sin embargo, hay autores que no comparten esa clasificación porque, según dicen, estos pueblos solo fueron marinos en el último momento de su historia. La navegación por el río Nilo era en pequeñas barcas con las que los egipcios se dedicaban a la caza de animales acuáticos y la pesca. Navegar Nilo abajo era más fácil que cruzar por el desierto. Era por esta razón por la que preferían viajar por el río en estas barcas hechas de madera o de juncos. El principal problema en este río fueron los hipopótamos y cocodrilos. Mientras que por un lado, Moira Butterfield en su Piratas y Traficantes señala que uno de los piratas griegos más famosos de los que hay referencias es Plutarco de Samos, en el siglo VI, quien saqueó toda Asia Menor en distintas expediciones. Llegó a reunir una flota de 100 navíos en el proceso. Por otro lado tenemos a Stuart Robertson, quien en su obra La vida de los piratas menciona que Filipo II de Macedonia utilizó los medios de la piratería para armar una flota propia en esa época. Al luchar contra ellos, los griegos lo hacían en barcos de guerra llamados triremes, mismos que llevaban un gran espolón de metal en la punta de la nave. Pintaban un ojo en este lugar, como un talismán de la buena suerte, para el navío. Los romanos también los emplearon, al igual que sus antecesores los griegos. En estos barcos embestían a sus enemigos hasta hundirlos. A bordo iban soldados para combatir y esclavos. Podían ser en total 300 remeros. Invirtieron mucho tiempo y recursos en combatir a estas tribus provenientes de las zonas fronterizas del imperio. En estos años había un poderoso temor al mar, debido a todas las historias que se contaban sobre seres fantásticos, sirenas, el kraken, inclusive los dioses del mar, como Poseidón o Neptuno. En el Mediterráneo los piratas llegaron a convertirse en un peligro desde sus bases, primero al sur de Asia Menor, en las montañosas costas de Sicilia, y más tarde por el resto del territorio. Impedían el comercio e interrumpían las líneas del suministro. No buscaban joyas o metales preciosos. Estos lo hacían en el menor de los casos. Los movían las personas en sus ataques. Las sociedades de esta época eran esclavistas, razón por la cual la venta de esclavos era una actividad altamente lucrativa. Obtenían sus ganancias al raptar a la gente de sus pueblos costeros y vendiéndola como esclavos. En la mitología griega hay una historia sobre Dionisio, dios del vino, donde se cuenta que fue raptado por piratas, pero al convertirse este en león, los bandidos saltaron por la borda, y el dios los castigó convirtiéndolos en un banco de delfines. Al acrecentar su poder, el Imperio Romano decidió acabar con ellos. Primero se dirigieron al oriente, hasta el siglo I antes de nuestra era. Sicilia, parte de la actual Turquía. El lugar se había convertido en un centro de estos hombres, quienes se dedicaban a piratear, amenazaban el vital abasto de granos de Egipto a Roma. Si volvemos con Moira Butterfield, la autora también menciona que estos hombres capturaron al emperador Julio César al momento que éste era joven. Fue retenido hasta que pagaron su rescate. Al ser liberado, organizó una expedición pagada con su propio dinero, apresó a todos sus captores crucificándolos después. En el 67 antes de nuestra era, Pompeyo el Grande atacó sus bases ubicadas en el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, haciéndose con todo el tesoro que necesitara para los movimientos militares. Los ataques fueron por tierra y mar, hasta acabar con ellos. Pompeyo VI se levantaría contra Roma en el 30 antes de nuestra era. Reunió riqueza suficiente con la que pudo armar su propia flota. Tomó Sicilia y Cerdeña, hasta que el emperador Augusto lanzó una flota contra él. Pompeyo fue derrotado, lo obligaron a irse al Mediterráneo oriental, donde pidió refugio a Marco Antonio. Fue este hombre quien lo ejecutó. Los caballeros templarios también se convirtieron en piratas, quienes atacaban los navíos del Imperio Romano, donde podemos incluir a quienes estaban a favor o apoyaban al imperio. A Jason el Argonauta se le consideró un bandolero de mar, debido a sus historias donde aparece como guía de sus marineros hasta la Cólquide, en busca del vellocino de oro. Si respondiéramos a la pregunta, ¿quiénes fueron los argonautas?,
Esta expedición, que fuera llevada al reino de Cólquide, es una de las grandes epopeyas en la mitología clásica, narrada por Píndaro, Esquilo o Sofocles. Los argonautas fueron la tripulación del Argos, una formidable galera de 50 remos, donde fueron comandados, como ya lo dije, por Jason. El vellocino de oro era una piel de carnero sagrado, el cual le permitiría a Jason hacerse con el trono de Yolco, Tesalia, lugar donde reinaba su tío, el usurpador Pelías. Para llegar a su destino, Jason ordenó la construcción del Argos. El navío tenía la particularidad de que fue elaborada con madera de un roble sagrado, lo que le daba la habilidad de hablar. Nuestro héroe invitó a la aventura a los 50 hombres más valerosos de su época, entre quienes se destacan Orfeo, Castor y Hércules. El mito puede remontarse probablemente a los navegantes micénicos del siglo XIII de la Era Común. Homero, en la obra La Odisea, señala que Ulises u Odiseo también realizó actos de piratería en su regreso a Ítaca. Puso a estos dos personajes como ejemplo. Podemos ver que en muchas ocasiones a los piratas a lo largo de los siglos son considerados héroes, a pesar de robar y secuestrar. A principios de la Edad Media, muchos mercaderes solo recorrían distancias cortas por tierra para comerciar. Con el tiempo el comercio floreció, los barcos llevaban vino, lana y leña por toda Europa. Algunos navegaban al lejano oriente para comprar seda y especias. Los comerciantes romanos navegaban en embarcaciones a puertos próximos o lejanos. Algunos incluso navegaban hasta las Indias, importaban seda, joyas, perfumes y especias caras de China y la India. Este comercio enriqueció mucho a la parte oriental del imperio. En conclusión, hubo épocas en donde la piratería adquirió ciertos tintes de legitimidad, al momento que piratas e imperios se aliaban a la par contra un enemigo en común, y con ellos se lanzaban en pos de un beneficio para ellos. Filipo II de Macedonia utilizó a estos bandoleros para armar una flota propia en la antigua Grecia. Por otro lado, los romanos fueron quienes invirtieron mucho tiempo y recursos en combatir a las tribus de piratas en las zonas fronterizas del imperio. Marcus Rediker señala en su Villanos de todas las naciones, los piratas del Atlántico en su Edad de Oro, que esta dualidad que tiene la percepción de los piratas como monstruos y héroes ha estado presente desde la antigüedad, desde la época de los griegos y romanos. Señala incluso que en Grecia la imagen de estos hombres es destacada por Homero, como una figura de heroísmo con pocas, si no es que nulas, connotaciones negativas. Por otro lado, en Roma cambió drásticamente esta imagen, ya que en su plan imperial los romanos proyectaron su soberanía en los mares, con lo que desarrollaron y consagraron dentro de sus códigos legales la frase Hostes Humani Generis, para describir a los piratas. Esta frase sería utilizada milenios después por personajes como el juez Nicholas Strott, por lo que si seguimos con Marcus Rediker, desde la antigüedad el término pirata ha sido ideológico como el equivalente marítimo de bárbaro, cualquiera que sea enemigo del pueblo romano. Sin importar quién fuera en realidad, el término pirata se reducía al puro y simple criminal, quien se negaba al orden social imperial. Como corsario de Inglaterra, yo mismo me di cuenta de muchas de estas cosas, llegando a estar presente mientras sucedieron. Tal parece que los problemas entre estos países no van a terminar nunca. Hablar de esto me induce un sueño. Dormiré la siesta. Hasta más tarde, muchachos.